A continuación, exitosos casos de personas y empresas que son modelo. Cita con Cosmovisión, qué mejor compañía. El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Citacón. Qué bueno que nos estén acompañando esta noche de lunes para llevarles mucha información de pensiones, como siempre, hoy en compañía de la doctora Paula Andrea Escobar, quien nos va a hablar sobre pensión de sobrevivientes y a quien le damos la bienvenida. Doctora, pues bienvenida a Citacón. Hola, Duder, buenas noches, un saludo para todos. Doctora, hablemos de pensión de sobrevivientes y justamente pues indiquémosle a nuestros televidentes quiénes son esas personas que pueden resultar beneficiadas de la pensión de sobrevivientes. Bueno, entonces resulta que la norma establece expresamente quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, que es diferente a ser heredero, son dos figuras distintas. Los beneficiarios de la pensión de sobreviviente establecidos por la ley son cónyuge o compañera permanente, y al mismo tiempo estarían los hijos menores de edad, los hijos entre 18 y 25 años que no trabajen en razón de sus estudios y los hijos en situación de invalidez que dependían económicamente de su padre o madre fallecidos. Ese es como el primer orden, por así decirlo: cónyuge, compañera permanente, hijos. Si no existe cónyuge, compañera, hijos menores, ni estudiantes, ni en situación de invalidez, ahí entrarían los padres que dependan económicamente del afiliado o pensionado fallecido. Y por último, si no existen los primeros ni los padres, entrarían los hermanos con dependencia económica del fallecido, pero también tienen que estar calificados en situación de invalidez, o sea, calificados con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema que estamos desarrollando el día de hoy, pensión de sobrevivientes, muy sencillo, tome papel y lápiz y anote esta línea de WhatsApp 310-665-8193, porque en esta línea la doctora Paula pues está resolviendo todas las dudas, todas las inquietudes que nos van surgiendo con respecto a este tema. Bueno, doctora, ¿qué requisitos para el cónyuge se necesitan para que pueda acceder justamente a esta pensión de sobreviviente? Bueno, entonces ahí tenemos que diferenciar si el fallecido es afiliado, o sea, que está cotizando o que ha cotizado, pero que no se ha pensionado, o si el fallecido era pensionado. Porque si el fallecido era pensionado, le exigen al cónyuge pues que se casó con ese fallecido pensionado 5 años de convivencia. 5 años en cualquier época, no tienen que ser los últimos 5 años, pueden ser 5 años en cualquier época del pensionado fallecido. Mientras que si es un afiliado el que ha fallecido y era casado, pues simplemente le exigen estar casado, no le exigen los 5 años de convivencia, porque la norma simplemente establece los últimos 5 años de convivencia o los 5 años de convivencia en cualquier época para los pensionados, no para los afiliados. Mientras que si hablamos de compañera permanente, entonces, si se trata de un pensionado fallecido, a esta compañera permanente le exigen los últimos 5 años de convivencia. A la compañera permanente sí le exigen los últimos 5 anteriores a la muerte. No pueden ser 5 en cualquier época, como la cónyuge, como la que es casada. Pero si el fallecido no es pensionado, sino afiliado, es decir, que ha cotizado o ha venido cotizando, pero no se ha pensionado, a la compañera permanente solo le exigen pues demostrar esa convivencia con el fallecido, más no le exigen un número de años mínimo de convivencia. Doctora Paula, si una persona pues falleció, era casada, no se separó y los últimos años pues estuvo en compañía de otra persona, otra compañera permanente, otro compañero permanente, ¿ahí qué pasa? Bueno, entonces ahí tenemos que mirar. La compañera o el compañero permanente convivió los últimos años con el fallecido. Si ese fallecido era pensionado,
entonces nos exigen que esa compañera acredite 5 años de convivencia anteriores a la muerte. Y a la cónyuge, que nunca se separó, le exigen 5 años en cualquier época y podrían disfrutar ambos beneficiarios proporcional al tiempo de convivencia. Ahí la compañera permanente, ¿qué requisitos necesita para poder acceder justamente al beneficio? Bueno, aparte, obviamente, del tiempo que usted nos acaba de explicar, los últimos 5 años. Básicamente, Duber, lo que nos exige la norma es la convivencia, porque a la compañera permanente ni a la cónyuge les exigen dependencia económica. Esta dependencia, o sea, no nos exigen que estas personas dependan económicamente, solamente nos exigen el tema de la convivencia, que como ya lo vimos, si es compañera permanente de un pensionado, últimos 5 años, si es compañera permanente de un afiliado, no le exigen el número mínimo, que fue la última sentencia que salió de la Corte, a pesar de que venían sosteniendo que también eran 5 años. Pero con la última sentencia no interesan cuántos años, solamente demostrar que sí eran compañeros permanentes. ¿Y en documentos? Con documentos se pueden probar con declaraciones extrajuicio, que hayan hecho en vida antes de la muerte del pensionado, pensionada o pensionada fallecidos, con declaraciones extrajuicio de testigos, pueden tener, bueno, ya hay muchas pruebas porque hay libertad probatoria, entonces aparte de los testimonios pueden haber cualquier otro tipo de documento que prueba esa convivencia, fotos, inclusive hasta los fondos de pensiones cuando hacen investigaciones y van a las casas de las personas para verificar la convivencia, les preguntan así si tenían ropa del fallecido ahí en la casa, fotos, etcétera. Pero a nivel pues procesal, sobre todo con testimonios, declaraciones extrajuicio, testimonios, fotos, etcétera, se puede probar esa convivencia. Doctora Paula, nos ven desde diferentes lugares de Colombia. ¿En qué lugares hacen presencia ustedes, como estos futuros abogados? ¿En qué números telefónicos pueden obtener alguna cita, alguna asesoría, aparte también de la línea de WhatsApp y las redes sociales? ¿Qué nos puede contar? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Es Tu Futuro Abogados. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, una primera pausa y no se muevan porque regresamos con más temas, más información de interés para todos. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. Son compatibles. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Estás viendo Cita con Cosmovisión, qué mejor compañía. Prueba COVID sin citas previas y desde tu vehículo. Resultados en 3 horas. Drive-in COVID-19. Estamos en la Transversal Inferior, Avenida El Poblado, Avenida Nutibara, Transversal Intermedia y Llano Grande. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Solicita tu recogida. Llámanos. Llega Mallorca Online, la plataforma donde podrás comprar de manera fácil, rápida y segura los productos línea y outlet del Centro Comercial Mallorca. Ingresa a www.mallorca.com.co y haz clic en el botón Compra aquí. Busca la tienda o producto que más te guste. Especifica las características de tu producto. Diligencia los formularios con tus datos personales y dirección de envío. Escoge tu medio de pago. Haz clic en el botón Pagar y listo. Coordinadora se encargará de llevar tu producto hasta la comodidad de tu casa. Mallorca Online, la forma fácil y segura de comprar lo que encuentras en tu Centro Comercial Mallorca. Estás viendo Cita con Cosmovisión, qué mejor compañía. Proporcional.
Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros en Citacón a través del canal Cosmovisión. Hoy estamos hablando con la doctora Paula Andrea Escobar de pensión de sobrevivientes. Y bueno, doctora Paula, ¿puede tener derecho a una pensión de sobrevivientes un hijo o una hija adoptiva? Bueno, entonces, frente a este tema, la Corte ha venido manejando los hijos de crianza, que no solamente pueden ser hijos adoptivos, sino también muchas veces los abuelos han criado sus nietos, tíos que han criado sus sobrinos, o sea, manejar la figura del hijo de crianza, ¿cierto? Pero no es simplemente decir es que yo lo crié y listo, hay que probar unas circunstancias que la Corte en sus sentencias reiteradamente ha venido sosteniendo. Y la Corte en unas sentencias recientes que ha expedido estableció como 4 o 5 requisitos para determinar el tema del hijo de crianza. El primer requisito que ellos establecen es que haya un reemplazo de la familia de origen. Es decir, que ese padre o madre de crianza esté reemplazando esa familia de origen. No es que yo lo veo de vez en cuando, es que yo le ayudo así de vez en cuandito. No, es que realmente haya reemplazado esa familia de origen. Y es como el primer requisito que la Corte ha venido estableciendo para este tipo de pensiones. El segundo requisito es que haya un vínculo afectivo, protección, seguridad, que haya pues como ese vínculo que tiene uno con los padres, como esa protección y ese amor que le brinda a uno la familia. Entonces que también haya esa conexión de seguridad, de protección que le brindan esos padres a esos hijos de crianza. El tercer requisito que la Corte ha estipulado es que haya un reconocimiento de ese padre o madre, inclusive a nivel social, o sea, que socialmente se viene reconociendo a ese padre. No, es que él es el padre de crianza, porque inclusive está pendiente de su colegio, de sus notas, de su salud, bueno, etcétera, que haya como ese reconocimiento social y familiar también, o sea, que el hijo lo reconozca a ese padre como su padre de crianza. La Corte también ha venido estableciendo que tiene que ser de carácter permanente, o sea, no es de vez en cuando, no es por ahí, no es esporádicamente, es una permanencia. La Corte también establece que no hay un término fijo que ellos digan es que tiene que ser mínimo de tantos años, pero la Corte dice que sea un término prudencial para uno decir que hay carácter permanente. Obviamente hay libertad probatoria también, entonces le toca a uno como apoderado y al demandante tener unas pruebas muy importantes, porque no es simplemente presentarnos a decir en una demanda que soy hijo de crianza y ya, hay que probar. Miren todos estos requisitos que la Corte ha venido desarrollando. Y el último requisito que la Corte establece es que haya dependencia económica, o sea, que ese hijo dependa económicamente de ese padre de crianza. Entonces, básicamente son como esos requisitos. ¿Ese hijo de crianza, cuál es la edad máxima que debe tener? No, es que de hecho, si lo manejamos como beneficiario de la pensión de sobrevivientes, entonces son menores de 18 años, de 18 a 25 que no trabajen en razón a sus estudios, y mayores de 25 si están en situación de invalidez. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido ese tipo de procesos y los hemos ganado. Tuvimos en alguna oportunidad uno de un hijo de crianza en situación de invalidez. Entonces, este hijo de crianza estaba ya calificado con su pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y de hecho no era ni sobrino ni nieto, era el hijo de una señora que convivía con un señor. Este señor falleció y fue el padre de crianza del hijo de la señora toda su vida, además que estaba en situación de invalidez. Entonces no necesariamente tiene que haber un vínculo de nieto, de sobrino, no, también puede ser del hijastro, pero que lo crió toda su vida. Usted hace un momento nos decía que el tema, pues, que tenía que haber sustituido como esa familia. La familia, si está, pues no hay inconveniente, siempre y cuando esa otra persona lo haya criado. De hecho, Duber, hoy precisamente había un panel de la Corte Suprema de Justicia hablando de este tema, los hijos de crianza, y eso trae muchísimas inquietudes. Entre ellos hablaban de qué sucedía cuando fallecía, por ejemplo, el padre de origen. También deja causadas unas prestaciones quizás de sobrevivientes. Entonces, mire, alrededor de eso, pues no necesariamente tiene que haber fallecido, puede existir, pero este padre de crianza reemplazó esa familia de origen. Entonces, sí puede existir, pero este padre o madre entró a reemplazarlo. Y como decía la Corte, puede que este padre de origen fallezca y también deja unas prestaciones. Todos esos conflictos son los que se presentan y que tienen que resolver los jueces en un momento dado cuando uno se presenta con estas demandas.
Doctora Paula, ¿cuándo se puede considerar que un padre depende económicamente de su hijo fallecido? Bueno, entonces frente a ese tema también hay mucha discusión porque los fondos de pensiones normalmente cuando un padre o madre se presenta a reclamar una pensión de sobrevivientes, si estos no dependen absolutamente del fallecido, entonces les niegan. Si tienen algún tipo de ingreso pequeño, les niegan. Si no están en la completa indigencia prácticamente, les niegan. Entonces ya la Corte Suprema de Justicia, pues en muchas sentencias también ha definido que esta dependencia económica no tiene que ser absoluta, que de hecho pueden tener algún tipo de ingreso, no tiene que ser absoluta, que tenía que depender absolutamente del hijo fallecido o de la hija fallecida. Pero la Corte también establece 3 requisitos para demostrar esa dependencia económica. Entonces, el primer requisito es que la dependencia sea cierta, no presunta. O sea, uno no va a presumir que dependía económicamente del hijo, no. Hay que probar que esa dependencia era cierta, no se puede presumir simplemente. El segundo requisito es que sea regular y periódica, o sea, que sea constante. No es ¿Y que hay el hijo... algún tiempo ahí que digan, bueno, en los últimos 5, 10, 15 años? No, de hecho uno puede decir que una persona dependía económicamente de su hijo, un padre o madre, porque en los últimos 1 año, 2 años se quedó sin empleo, en fin, y venía dependiendo de su hijo, ¿cierto? O de su hija, pero que fuera regular. O sea, que cuando uno va a probar, uno dice, sí, es que con el ingreso de ese hijo o esa hija, definitivamente era que este padre o madre subsistía, porque tenía un ingreso, pero era muy pequeñito, o no tenía ningún tipo de ingreso. Tampoco tenemos que hablar, es que es toda la vida que viene así, no, puede que sea 1 año, 2 años, 3 años, y dependía de ese hijo que falleció. Entonces, tiene que ser periódica regular, o sea, que no sea de vez en cuando. No, es que mi papá... mi hijo me daba de vez en cuando 50.000, de vez en cuando, no, tiene que ser algo constante para poder probar que con ese ingreso yo satisfacía alguna necesidad pues permanente. Listo, y el tercer requisito que la Corte nos establece es que sea significativa, porque quizás yo como padre del fallecido tengo algunos ingresos, pero mis ingresos superan tranquilamente mis necesidades básicas y lo que mi hijo me daba no era tan significativo como para yo decir que yo dependía económicamente de él. Entonces ese ingreso que me daba el hijo tiene que ser significativo en relación con mis ingresos. Que si yo tengo ingresos, pues sí, los tengo, pero son pequeños y la ayuda que mi hijo me daba o el ingreso que mi hijo me suministraba era significativo en relación con mis ingresos. Doctora Paula, dudas, inquietudes de nuestros televidentes, ¿en qué línea de WhatsApp pueden obtener mayor información? Bueno, entonces estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404, 340-2404 y también pueden consultar nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. En nuestra página web es www.estufuturo.com.co y en nuestras redes sociales estamos como Estufuturo Abogados en Facebook, Instagram y YouTube. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, no se muevan porque regresamos con más. Estás viendo Cita con Cosmovisión, qué mejor compañía. Estas son las ofertas que Cosmovisión Inmobiliaria y Londoño Gómez tienen para ti. Este proyecto cuenta con apartamentos de alrededor de 229 millones y 380 millones de pesos. Cosmovisión Inmobiliaria te brinda un descuento del 2%, que puede significar un ahorro de entre 4.580.000 pesos a 7.600.000 pesos. Bienvenidos a Hacienda Niquía. Se encuentra ubicado en Antioquia, en el municipio de Bello, vecino de Medellín, hacia el norte del Valle de Aburrá. Les voy a presentar nuestra última torre, conformada por 27 pisos, 7 apartamentos por piso, 5 niveles de parqueaderos cubiertos en construcción tradicional. Nuestras áreas están diseñadas desde los 53 hasta los 95 metros cuadrados. Queremos contarles que en Hacienda Niquía también tenemos apartamentos en los que aplica el nuevo subsidio anunciado por el Gobierno Nacional. Llama ahora al 320-350-9623 y regístrate para obtener este beneficio. Somos Cosmovisión Inmobiliaria. Estás viendo Cita con Cosmovisión, qué mejor compañía.
laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Esto Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos al teléfono o a la línea de WhatsApp 310-665-8193. WhatsApp 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros en Citacón a través del canal Cosmovisión. Y pues continuamos hablando de pensión de sobrevivientes, un tema que a muchos les interesa, a todos nos interesa realmente, porque no sabemos, en algún momento quizás muchas personas dependían de alguien, tienen derecho a algún beneficio y no lo sabían. Doctora Paula, ¿cuándo se aplica la Ley General sobre la Especial en cuanto a la pensión de sobrevivientes? Bueno, resulta que más concretamente podemos hablar del régimen de las fuerzas militares y de policía. Ellos tienen un régimen especial y en algún momento, en algún tiempo, existían normas que eran menos favorables que las generales. Por ejemplo, un militar que fallece o un policía que fallece en el año 97. En ese momento, en la ley general, o sea, para los civiles, estaba en vigencia la ley 100. Y la ley 100 solamente nos exigía 26 semanas en el último año, o si no estaba cotizando, o 26 semanas en cualquier tiempo si estaba cotizando. Son muy poquitas, 26 semanas son más o menos como 6 meses y medio, 7 meses. Mientras que a una persona del régimen especial de fuerzas militares y de policía le exigían muchos años, 15 años, 20 años, para acceder a este tipo de prestación. Entonces muchas pensiones de estos militares fueron negadas de sobrevivientes en esa época porque no cumplían con el requisito del tiempo de servicios. Sin embargo, si demandamos y pedimos que no le apliquen la ley especial, que es la de las fuerzas militares y de policía, sino que le apliquen la ley general, que es la de los civiles, en este caso prevalece la general por ser más favorable a los intereses del trabajador o del afiliado, porque es más favorable, porque son menos requisitos, menos semanas, menos años de servicio para acceder a esta pensión. Entonces, en este caso, cuando la ley general sea más favorable que la ley especial, pedimos al juez que condene a la entidad a pagar la pensión de sobrevivientes en aplicación de la ley general y no esa especial que nos exige tantos requisitos como en este caso. Doctora Paula, ¿cómo se liquida una pensión de sobreviviente? Bueno, la pensión de sobrevivientes en el tema de liquidación está regulada por la Ley 100. La Ley 100 en su artículo 21 establece que, primero, para liquidar la mesada pensional se deben liquidar dos aspectos, a saber, el primero es el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el promedio de salarios con los que ha cotizado una persona en sus últimos 10 años o en toda su vida laboral, si esta persona que falleció tenía más de 1.250 semanas, porque puede que una persona que falleció y tenga más de 1.250 semanas, sus últimos 10 años sean malos en salarios, pero resulta que al principio de su vida laboral tuvo salarios muy altos o a mediados de su vida laboral. Entonces a esta persona podrían aplicarle el promedio de toda la vida. O si no tiene 1.250 semanas, pues los últimos 10 años. Pero a ese promedio, que se llama ingreso base de liquidación, le aplicamos una tasa de reemplazo, que es el porcentaje que le corresponde de acuerdo al número de semanas, que también está establecido en la Ley 100. Entonces, dependiendo del número de semanas, va a ser ese porcentaje al que tenemos derecho. Esto para los afiliados, es decir, cuando fallece una persona que no sea pensionado, sino que es un afiliado. Mientras que si fallece un pensionado, será el mismo valor que este pensionado venía recibiendo. Entonces, el pensionado venía recibiendo una mesada de 1 millón de pesos, sus beneficiarios recibirán el mismo 1 millón de pesos. Doctora Paula, usted nos habla de 1.250 semanas para los afiliados allí. ¿Y quién define, quién determina si se toman los últimos 10 años o el total? ¿Es la entidad que va a pensionar? Exactamente, la entidad, porque en este caso los fondos privados y Colpensiones tienen la misma norma para liquidar la pensión de sobrevivientes. Ahí son iguales. Los fondos privados y Colpensiones liquidan igual la pensión de sobrevivientes y la invalidez también se liquida igual. Ambos tienen que hacer ambos promedios. Entonces, los fondos hacen el promedio de toda la vida, si tiene más de 1.250 semanas, y el de los últimos 10 años. O si no tienen 1.250, pues ya sabemos que solamente será últimos 10 años. Y escogen el más favorable de los dos. ¿Más favorable para quién? No para el fondo, más favorable para el afiliado, pues para los beneficiarios del afiliado fallecido. Doctora Paula, rápidamente, porque se nos acabó el tiempo y antes de finalizar, una persona que haya visto el programa y diga, bueno, yo puedo tener derecho a una pensión de sobreviviente y no lo sabía y me vengo a enterar, aparte de contactarse
con este futuro abogados, ¿qué otros requisitos necesita? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que analizar es la historia de semanas del fallecido, para que definamos si dejó las semanas requeridas para acceder a la pensión de sobrevivientes y por ahí derecho, pues definimos qué tipo de beneficiario es. Si es padre, entonces la dependencia económica, si es hijo, entonces ya los requisitos de los hijos, si es hermano en situación de invalidez, entonces bueno, ya miramos los requisitos para beneficiarios, pero lo primero es la historia laboral para determinar si tenía las semanas necesarias. Doctora Paula, una persona que tenga inquietudes o que necesite una asesoría de este futuro abogados, ¿en qué ciudades los pueden contactar? ¿A qué números telefónicos también les pueden enviar mensajes? Bueno, entonces estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook como Es Tu Futuro Abogados. Doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y feliz noche para todos. A ustedes también agradecerles por su compañía. Los invitamos para que continúen en compañía del canal Cosmovisión con toda nuestra programación. Nos vemos en una próxima ocasión acá en Citacom. Que tengan una feliz noche y que descansen. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.